La humanidad siempre ha estado obsesionada con una pregunta que parece no tener respuesta definitiva: ¿quiénes somos realmente? Esta búsqueda, que ha dado forma a culturas, filosofías y religiones enteras, es una de las fuerzas más poderosas que nos impulsa como seres humanos. Pero, ¿y si te dijera que esta misma pregunta está en el corazón de algunos de los fenómenos psicológicos y espirituales más desconcertantes que conocemos? Imagina por un momento que el narcisismo, la exploración de la conciencia y los misterios de la percepción no son simplemente curiosidades aisladas, sino fragmentos de un rompecabezas más grande, una búsqueda universal que todos compartimos, la búsqueda del yo. En este vídeo, vamos a desentrañar cómo estos elementos, aparentemente dispares, están conectados por un hilo común que atraviesa nuestras vidas y nuestras mentes. Quizá tu mente se abra a una nueva perspectiva sobre el narcisismo y su vinculación con quienes somos realmente. Prepárate para un viaje profundo y revelador. Para entender cómo el narcisismo, la conciencia y la percepción están entrelazados, debemos comenzar por explorar qué es lo que realmente impulsa a un narcisista. El narcisismo no es solo una necesidad patológica de admiración, es una expresión extrema de la búsqueda de identidad. El narcisista crea una imagen idealizada de sí mismo, un yo fabricado que se convierte en su única realidad. Esta imagen es frágil, pero para el narcisista es todo lo que importa. Cada interacción, cada relación, se convierte en una oportunidad para validar esa imagen, para reforzar su sentido de identidad. Pero esta obsesión con el yo no es exclusiva del narcisista. Todos buscamos definir quiénes somos. La diferencia es que la mayoría de nosotros no lo hacemos de manera tan extrema. Buscamos nuestra identidad a través de nuestras relaciones, nuestros logros, nuestras creencias. Sin embargo, al igual que el narcisista, también enfrentamos momentos de duda, de crisis, donde esa identidad que hemos construido se tambalea. ¿Qué sucede entonces? Aquí es donde la conciencia entra en juego. La conciencia no es solo la experiencia de estar despierto y alerta, es el terreno donde se libra la batalla por el yo. Cuando meditamos, cuando exploramos estados alterados de percepción, estamos, en esencia, intentando desentrañar las capas de nuestra identidad. Intentamos descubrir quiénes somos más allá de las etiquetas, los roles y las expectativas que la sociedad nos ha impuesto. La pregunta persiste: ¿quién soy realmente cuando todo lo superficial se ha despojado? Y aquí es donde los misterios de la percepción se vuelven cruciales. Nuestra percepción de la realidad está íntimamente ligada a nuestra identidad. ¿Qué es lo que hace que un narcisista vea el mundo de una manera y que alguien en un estado de conciencia expandida lo vea de otra? La respuesta podría residir en la forma en que nuestros cerebros procesan la información para construir una narrativa coherente de quiénes somos. Cada experiencia, cada percepción, se filtra a través del lente de la identidad que hemos construido. Pero, ¿qué pasa cuando ese lente se rompe? Cuando vemos más allá de lo que creemos que somos, ¿qué queda? Los científicos y los místicos coinciden en que el yo podría ser solo una construcción. Una historia que nos contamos a nosotros mismos para darle sentido a nuestra existencia. Pero, ¿y si hay algo más? Algo que trasciende el ego, la identidad y la percepción. ¿Y si, al desmantelar las capas del yo, llegamos a algo más profundo, más auténtico? Una esencia que no está definida por el narcisismo ni por las percepciones superficiales, sino por una conexión más profunda con la conciencia universal. Este es el gran misterio: ¿podemos encontrar nuestro verdadero yo en un mundo que constantemente nos bombardea con imágenes, expectativas y percepciones? ¿O estamos condenados a perseguir sombras, a crear identidades que nunca nos satisfacen completamente? El viaje hacia la respuesta no es fácil y puede ser incómodo, pero es el viaje más importante que podemos emprender. Porque al final, no se trata solo de entender el narcisismo o la conciencia, sino de entendernos a nosotros mismos en el nivel más profundo. Entonces, después de todo lo que hemos explorado, la pregunta persiste, inquietante y fundamental: ¿quiénes somos? En un mundo con miles de distracciones, de identidades construidas y expectativas impuestas, esta es quizás la pregunta más difícil y la más esencial que podemos hacernos. La respuesta no es simple, ni puede encontrarse en una definición estática o en una única experiencia de vida. Al contrario, es una respuesta que evoluciona, que cambia con cada nueva experiencia, cada nuevo desafío, cada reflexión profunda que hacemos.
El yo no es una entidad fija, es más como un río en constante movimiento, moldeado por las orillas de nuestras experiencias y las corrientes de nuestras emociones. A veces, fluye con fuerza, claro y definido, mientras que en otras ocasiones parece difuso, casi inexistente, como si se diluyera en el vasto océano de la conciencia. Este flujo constante nos recuerda que nuestra identidad no es algo que podamos encapsular en una sola palabra o concepto, es un proceso, una búsqueda interminable. Pero, ¿qué significa realmente embarcarse en esta búsqueda del yo? No es fácil. Implica confrontar nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Implica desmantelar las creencias y narrativas que hemos aceptado como verdades absolutas sobre quiénes somos. Y lo más desafiante de todo, implica aceptar que algunas respuestas pueden no ser cómodas o claras. Sin embargo, cada paso que damos, cada capa de identidad que despojamos, nos acerca más a una verdad más profunda y auténtica. Tal vez nunca alcancemos una comprensión completa y definitiva de quiénes somos, porque, en cierto sentido, nuestra identidad está en constante construcción, siempre en evolución. Pero el valor no reside en llegar a un destino final, sino en el viaje mismo, en la disposición de enfrentarnos a lo desconocido, de hacernos preguntas difíciles y de estar abiertos a lo que descubrimos. Esta búsqueda del yo es, sin duda, una de las aventuras más emocionantes y desafiantes que podemos emprender en la vida. Es una aventura que no tiene mapas predefinidos, donde cada uno de nosotros es tanto el explorador como el terreno a explorar. Y lo más poderoso de esta aventura es que, aunque cada persona sigue su propio camino, estamos todos conectados por el mismo deseo fundamental de entendernos, de encontrar un significado más allá de lo superficial, de descubrir quiénes somos en el fondo. Imagina por un momento lo que significaría vivir en un mundo donde más personas se embarcan en este viaje de autoconocimiento. Un mundo donde el yo no se define por las etiquetas externas, sino por una comprensión profunda y consciente de nuestra verdadera naturaleza. Un mundo donde, al comprendernos mejor a nosotros mismos, también comprendemos mejor a los demás, creando así conexiones más auténticas, más empáticas, más humanas. La búsqueda del yo no es solo una tarea individual, es una contribución al colectivo. Porque cuanto más nos conocemos, más contribuimos a un mundo donde la autenticidad y la comprensión reemplazan al juicio y al egoísmo. Y en ese viaje, en esa exploración interminable, es donde reside la verdadera aventura de la vida. Así que, aunque la respuesta a quiénes somos realmente pueda seguir siendo un misterio en muchos sentidos, el acto de buscarla es, en sí mismo, una revelación. Una revelación que nos transforma, que nos eleva y que nos conecta con la esencia misma de lo que significa ser humano. Empezamos este viaje explorando el narcisismo, esa obsesión por mantener una imagen idealizada que distorsiona nuestra percepción de la realidad. A medida que profundizamos, vimos que esta lucha por definir el yo no es solo un rasgo de los narcisistas, sino una batalla interna que todos enfrentamos. La conciencia, esa luz que guía nuestras experiencias, es donde se libran estas batallas. Nuestras percepciones, influenciadas por el ego y las creencias, moldean la realidad que vivimos. Pero cuando desafiamos estas percepciones y exploramos más allá de la superficie, descubrimos que nuestra identidad es un proceso en constante evolución. Lo que comenzó como un acercamiento para entender el narcisismo se revela como un espejo de la experiencia humana universal. La búsqueda del yo es una aventura sin fin, un viaje que nos define y nos conecta con los demás en un nivel más profundo. La respuesta a quiénes somos no es simple, pero cada paso que damos en esta exploración más nos acerca a la verdad. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo definirías tu yo? ¿Es una identidad fija, o crees que es algo más fluido, algo que cambia con el tiempo y la experiencia? ¿Ha cambiado el concepto de narcisismo que tenías en un principio y su relación con la conciencia y cómo lo percibes? Si aún no te has introducido a fondo en la mente de un narcisista, te dejo estos 2 vídeos. Haz clic ahora y adéntrate en sus apasionantes mentes.